Buenos días. Acompañarme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer un poquito, es necesario. Evangelio de Juan, capítulo 11. Brian, Maritza, bienvenidos. Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Es la muerte de Lázaro? ¿Muerte de Lázaro? ¿Es la muerte de Lázaro? Sí. Cuando me digáis empiezo. Me hacéis así con la mano y arranco. Amén. Ha habido uno que no me ha hecho así con la mano. Bueno, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro enfermó gravemente. ¿Qué hicieron las hermanas? Enviaron el recado, enviaron la noticia al Señor: el que amas, tu siervo, tu amigo, el que amas está gravemente enfermo. Mandar el recado al Señor, mandar la noticia al Señor, es orar al Señor, es hablar con el Señor, es decirle al Señor. Y esto es lo que hay que hacer siempre. Estamos en situación, estamos en una circunstancia, estamos afligidos, estamos bajo una gran presión, o estamos contentos, o estamos alegres, o estamos agradecidos. Siempre recado al Señor, siempre noticia al Señor. Hasta ahí perfecto. Ahora, mis amados, y yo mando la noticia al Señor, aunque el Señor sabe todas las cosas, aunque yo no le mande ninguna noticia, pero yo le mando la noticia al Señor. Pero cuidado, porque cuando la noticia llega al Señor, o cuando el Señor sabe de la noticia y de lo que me está pasando, lo que Él hará, esto solo lo sabe Él. Las hermanas pensaron: vendrá inmediatamente. En 1 hora está aquí. A lo mucho en 2, esta tarde. ¿Sabéis qué hizo el Señor? ¿Está enfermo? Me quedo 2 días más. ¿Cómo? Y ahora resulta que en estos 2 días más, Lázaro muere. Y ahora tú y yo decimos: el Señor me ama y deja que me pase esto. El Señor sabe lo que estoy viviendo, el Señor sabe lo que me está sucediendo. Y no solo no viene, sino que encima el Señor me ama
Y después, cuando llega, Señor, llegaste tarde. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabéis qué trato de deciros? Que este es el cáncer que quiere atacar la Iglesia. Este es el cáncer que quiere atacar nuestras familias. Este es el cáncer que nos quiere atacar a cada uno de nosotros y nos ataca en nuestra mente. Ser guiados por nuestras opiniones y no por la palabra de Dios. Yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión, opiniones para el fútbol, opiniones para la política, opiniones de cocina, opiniones de economía, opiniones de lo que pasa en Rusia, opiniones de lo que... Todos tenemos nuestra opinión. Pero las opiniones, cuando se viene al reino de Dios, se quedan en la puerta. Porque las opiniones para la vida del espíritu no solo nos sirven, contaminan y estorban. Porque Dios no tiene opiniones, Dios tiene su palabra. Y su palabra no es una opinión, su palabra es verdad. Humanamente hablando, el Señor llegó tarde. Espiritualmente hablando, el Señor llegó a la hora exacta. ¿Cómo? Si está muerto. Sí, pero es que el Señor viene con un plan. El Señor viene a resucitar a Lázaro. Y claro, necesitamos que si va a haber una resurrección, primero que haya muertos, si no, ¿a quién vamos a resucitar? No, pero yo opino. No, pero que yo creo. No, pero que yo pienso. No digo que tenemos que ser una secta y tener todos la misma cabeza, no, porque en una iglesia hay diferentes dones, diferentes talentos, y en la multitud, no de las opiniones, en la multitud del consejo está la sabiduría de Dios. Cuando se dice en la multitud del consejo, el consejo es la palabra de Dios. Porque si cuando hay que dar un paso en la iglesia, cuando hay que dar un paso en mi vida, tú pides opiniones, no te las acabarás las opiniones. Vas a tener 350.000. Unos dicen blanco, otros dicen negro, otros dicen que cortes, otros dicen que empalmes, otros dicen que pegues, otros dicen que queme. Pero solo Dios tiene la palabra. Cuando venimos a Dios, cuando venimos al mundo espiritual, esta mente no sirve. No sirve si no es transformada, no sirve si no es formateada, ni es cableada. ¿Con qué? Con la palabra del Espíritu. Porque si alguno habla, que hable conforme a las palabras que Dios da. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en todo. Si en nuestra vida Dios no es glorificado con estas acciones, es porque no hubo palabra de Dios, hubieron opiniones. Y cuidado, que hagamos las cosas según la palabra de Dios no quiere decir que todo nos irá bien. Porque la palabra de Dios no es el camino al éxito. La palabra de Dios es el camino a la gloria, que es otra cosa. Y la gloria todo el mundo la quiere, pero la gloria sin cruz no existe. Porque la gloria sin cruz se llama vanagloria, es vanidad. ¿Qué queremos? ¿Las opiniones o la verdad? Yo llevo años escuchando políticos de la izquierda que cuando los políticos de la derecha están en el poder, todo lo que hacen los de la derecha está mal. Viene el cambio. Ahora, cuando son los otros políticos los que gobiernan, los que antes gobernaban, que están en la oposición, todo lo hacen mal, nunca hacen nada bien. Tengo la sensación que estoy delante de criaturas infantiles. No, ¿por qué? Porque lo dices tú. Opiniones. Pero cuando llega la verdad del Señor, que no es una opinión, entonces o estás conmigo o
estás contra mí. O entonces luz o tinieblas. Entonces la verdad o la mentira. Entonces Dios o Satanás. Entonces o recoges conmigo o desparramas. Mirad, mis hermanos, este es un capítulo, vamos a ver la resurrección hoy desde este ángulo. Y el Evangelio así. Mirad cuántas opiniones. Empecemos. Los discípulos del Señor, su opinión. ¿Que vas a ir allá? No, hombre, no vayas. ¿Que no ves que allí te han querido apedrear y que si vas te apedrearán? No vayas. Opinión. El Señor no hizo caso. Fue. ¿Lo apedrearon? No. ¿A ellos les apedrearon? Tampoco. Cuando deciden ir con el Señor, vamos para allá para que también nosotros muramos con Él. Los mártires. ¿Murieron? No era su hora. Atención, aparece Marta. Primeras palabras de bienvenida al Señor. Si hubieras estado aquí, yo sé que muchos dicen esto es una exaltación del Señor porque le están diciendo que, claro, tú tienes tanto poder. Bueno, yo pienso que también se puede ver así, porque si lo primero que me dicen al llegar a un sitio es si tú hubieras estado aquí esto no hubiera pasado, yo muy bien no me iba a sentir. Yo muy bien no me iba a sentir. Porque me están diciendo esto pasa porque tú no estás donde tienes que estar, ¿no? O sea que ni buenas tardes ni buenos días, sino la culpa la tienes tú. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Se queja porque llega tarde. Pero el Señor en su misericordia le dice, tu hermano resucitará. Le está diciendo que Él va a levantar a su hermano. Yo soy la resurrección, no seré, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Atención, ¿crees esto? Respuesta de Marta. Sí, Señor, yo he creído que eres el Hijo de Dios, que Dios ha enviado al mundo. Te he preguntado que si crees que yo soy la resurrección y la vida. Yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Qué tiene que ver la pregunta con la respuesta? ¿Nada? ¿Nada? No dice ninguna mentira, pero no contesta lo que le está preguntando. ¿Crees esto? ¿Qué crees? ¿Que yo soy la resurrección y la vida? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Lo pilláis? ¿Cómo nos cuesta responder lo que se nos pregunta? Dice que el Señor apareció a aquel cojo que estaba en el lago de Betesda, en el pórtico de Betesda, que hacía 38 años que estaba con el lecho en el suelo. Y el Señor se presenta a él y le dice, ¿quieres ser sano? Esto se responde fácil, ¿no? Sí. Ya está, ya lo ha respondido. Sí, no, se acabó. ¿Quieres ser sano? Señor, es que yo no tengo a nadie que me lleve mientras tanto que baja el ángel cuando yo llego. Yo te he preguntado si tienes a alguien que te lleve. Yo te he preguntado que si cuando baja el ángel. Yo te he preguntado que si llegas el último o el primero. Yo te he preguntado, ¿quieres ser sano? Qué dificultad, ¿no? María, la hermana de Marta, bueno, eran hermanas, en algo se parecían. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que Jesús en su espíritu tenía que estar, pero rabiante de gozo. Los discípulos no entienden nada. Le aconsejan mal. La hermana le recibe culposamente. Trata de hablar con la hermana y la hermana, el Señor le habla en chino y ella responde en alemán. No hay quien se entienda. Viene la otra hermana, no hay nada que hacer. Pero espera, que ahora llegan los judíos. Quizá con los judíos, como lo ven llorar, dice, ¿cómo le amaba? Y los otros judíos, que le amaba, le amaba y lo dejó morir. Y como todavía en el potaje todavía faltan patatas, viene Marta de nuevo.
Y ahora cuando el Señor dice, quitad la piedra, Marta dice, que te voy a informar, que tú no sabes que esto huele, compañero. ¡No se ocurra! Marta, María, los judíos de la izquierda, los judíos de la derecha, los discípulos, todos están aquí dentro. Todos están aquí dentro. Bueno, para arreglar una cosa, yo cuando estoy con algún cliente, con algún paciente en la terapia, siempre les digo que para poder arreglar algo hay que ir a la raíz. No a las ramas, ni a las hojas, hay que ir a la raíz. Bueno, pues hablando de árboles, ¿cuál es la raíz de todas nuestras opiniones? ¿De dónde vienen tantas y tantas opiniones? Porque yo no lo haría así, yo lo haría así, y el otro lo haría así y no lo haría así. ¿De dónde vienen las opiniones y las opiniones que solo traen muerte a nuestra vida y a la vida de la Iglesia? Bueno, cuando el Señor en Edén puso a Adán, le dijo que allí había multitud de árboles y que podía comer de todos. Y dice que en el medio del huerto del Edén estaba el árbol de la vida, que es una representación de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él estaba la vida, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida, y porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Atención, de este no comas. ¿Por qué? Porque el día que comas, palmas. Estamos hablando espiritualmente, porque aunque comieron, siguieron andando, pero murieron espiritualmente. Morir espiritualmente quiere decir que quedaron separados de Dios, quedaron sin la vida de Dios. Espiritualmente murieron. Claro, yo sé que a lo mejor esto da que hablar, porque os hablo. Pero oye, no es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Hombre, si es conocimiento del bien, pero mi hermano, aquí estamos reunidos en el Espíritu. Esto no es ni la universidad, ni el mercado, ni la plaza del pueblo. Y lo que tenemos que tener claro aquí, yo por lo menos así lo creo, es que cuando el Señor manifiesta su palabra, nos está entregando una sabiduría que si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, no habían crucificado nunca al Señor de gloria. O sea que la manera que nos habla el Señor, si ponemos atención y humildad y obedecemos, nos capacita y nos da una sabiduría que no es la de la calle, mi hermano. No es la de la venganza. No es la sabiduría de quien sabe más. No es una sabiduría para concursar, sino que es una sabiduría para ver la gloria de Dios en nuestras vidas y a través de nuestros semejantes. Es una sabiduría para traer luz, para traer consuelo, para traer dirección, para renovar, para restaurar, para levantar, para dar vida. El conocimiento no da vida. Y si el conocimiento del bien viene del mismo árbol que el conocimiento del mal, aunque sea el bien, si no viene del árbol de la vida, ese conocimiento no me interesa. Porque aunque hay el árbol de la vida y se le llama claramente el árbol de la vida, si este árbol está opuesto al árbol de la vida y te dicen, si comes de este árbol morirás, lo que te están diciendo es que este es el árbol de la muerte. ¿Sabéis de dónde vienen todas nuestras opiniones? Del árbol del conocimiento. Y cuando tenemos mucho conocimiento, pero la vida de Dios no está en nosotros, ese propio conocimiento nos destruye.
No es condenar el conocimiento por conocimiento, sino decir, el conocimiento sin el Espíritu de Dios, vanagloria. ¿Para qué necesitamos a Dios? Las opiniones vienen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con nuestras opiniones nunca podremos discernir el camino de Dios y nunca podremos disfrutar de la vida de Dios. Porque Dios, te repito, no tiene opiniones, Dios tiene un camino y sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Cuál es el camino? Mira qué camino tan complicado. El Señor llegó y preguntó, ¿dónde habéis puesto a Lázaro? ¿Sabéis qué dijeron ellos? Señor, ven y ve. Mis hermanos, es tan sencillo que no la veis, pero este es el único camino. Cuando nos pase algo, bueno o malo, alto o bajo, pequeño o grande, impresionante o normal, el camino siempre es el mismo. Señor, me está pasando esto. Ven y ve. No quiero opiniones. Ven. Señor, en la iglesia está pasando esto. Señor, tenemos unos listillos. Señor, en la iglesia está pasando esto. Tenemos unos que la quieren liar. Señor, en la iglesia tenemos que alguien tiene que dar un paso, no sabemos cómo. Señor, tenemos un problema, no sabemos cómo ayudarle. Señor, en mi casa con mi hijo no sé qué hacer. Señor, en mi matrimonio no doy para más. Señor, yo con este pecado te sigo, te amo, pero esto es un... Señor, ven y ve. Señor, ven y ve. Porque estoy comprobando, para gloria de tu santo nombre, que esto no es la Biblia de Frank Sinatra, a mi manera. No, yo a Dios lo amo a mi manera. No, mi hermano. Que Dios nos perdone porque no sabemos lo que estamos diciendo cuando decimos que nosotros Dios a nuestra manera. Porque esto es una gran ofensa para Dios. Porque si Dios te ha dicho así, y te ha dado el libro, y te ha dado los planos, y tú dices, no, a mi manera, tú le estás diciendo que eres mejor que Él. Tú le estás diciendo que conoces los planos mejor que Él. Bueno, ¿cómo hemos llegado cada uno antes de llegar a las manos de Dios? Bueno, con la Biblia de Frank Sinatra. A mi manera. Y claro, Yolanda iba a su manera, Javier, así que ya se está riendo, iba a su manera, la Dolors iba a su manera, aunque tiene cara de buena nena, también iba a su manera, la Dolors, ahí donde la veis. La Olga, miradla bien a la Olga, también iba a su manera, la Olga ahí donde la veis, con un pajarito en la rama tan quieto. Y no, la Judith sí. Mirarla solita ahí, love, pone ahí love. Imaginaros 6.000 millones de seres humanos que cada uno van con la Biblia de Frank Sinatra. Cada uno a su manera. Cada uno con su opinión. Les está mascando la tragedia. Entonces, repasando lo que hemos dicho hasta ahora, punto 1, mando recado al Señor, mando oración al Señor, notifico al Señor lo que me está pasando. Él ya lo sabe, pero a mí me hace bien decírselo. Le mando el recado. Y ahora, en silencio, espero al Señor. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor.
y a la hora señalada, que Él nunca viene tarde, pues dices, no Señor, ven ya que esto se cae, ven ya que esto va a petar. Y el propósito del Señor no es solo que caiga, es que pete, que vuele por los aires. Recuerdo que estuve en un taller de economía hace muchos años, cristiano, y a mí me dijeron que fuera para aprender, no tenía ninguna empresa ni tenía nada, pero es curioso, hicieron un dibujo de un edificio que parecía así, la Torre de Pisa. Y entonces la persona que estaba hablando cristianamente, para que veas que aunque cristianos, cómo tira la pela, nen, puso el edificio así que se estaba cayendo. Dice, bueno, dice, supongo que están muchos hoy aquí, dice, más que por Dios, dice, porque su negocio no va bien. Y se rieron todos, su negocio no iba bien. Entonces yo les voy a dar una técnica, dijo, yo les voy a dar una técnica con la que Dios va a levantar su negocio. Y ya la gente decía, gloria a Dios, la hemos acertado, Dios ha escuchado mis oraciones, aleluya, se escuchaba ya por ahí. Y les dibujó el edificio, así, medio cayendo, que no ore más por mí, por favor, despiértenla. El edificio estaba así cayendo, y dice, cuando el edificio está cayendo, entonces Dios escucha nuestras oraciones, iluminada, y pone un palo, le pone un gran palo. ¿Para qué? Para que el edificio no se caiga. Y entonces dijeron, amén, amén, amén. Pues decían, hay esperanza, hay esperanza. Y cuando todos ya dijeron, hay esperanza, se les vio el plumero a todos. El hombre agarró el papel, lo arrancó, lo machacó y lo tiró a la papelera. Dice, mi hermano, lo primero que va a hacer Dios con tu negocio es pegarle fuego. Porque si eso está cayendo es porque esto no está hecho conforme al plano. Esto está hecho con la Biblia de Frank Sinatra. ¿Qué quieren? ¿Seguir con Frank Sinatra o con la palabra del Señor? Fue una sacudida tremenda, ¿eh? No, ahí no se escuchaba ni una mosca. Pero la gente salió no solo como levantar su negocio, sino confesando a Dios sus pecados, su mala gestión, su mala administración, el mal uso del dinero. ¿Pero entienden lo que les trato de decir? El Señor oye y el Señor acudió en aquel taller. Pero la respuesta que les dio, al principio no gustó. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, mando recado al Señor, espero que llegue el Señor, y cuando llegue el Señor y me dé la palabra, en este caso, quitad la piedra, obedece. Pero obedecer quiere decir sujeción. Obedecer quiere decir sometimiento. Obedecer quiere decir respeto y amor al Señor. O dicho de otra manera, sumisión es que dejemos nuestras opiniones y que tomemos la palabra de Dios. Así de sencillo. Porque yo me someto, porque no me someto, porque lo que hace, porque lo que dice. En la vida espiritual, sin sumisión, lo que hay es opinión. Si hay opinión, no hay palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, fundamento no hay. Las opiniones son la arena, pero la casa hay que moverla sobre el fundamento. Avanzo al penúltimo paso, porque verán dónde pienso que el Señor nos quiere llevar hoy con esta palabra. Veo que algunos están con los ojos cerrados orando por mí, pero por favor que oren por mí con los ojos abiertos, si no les sabe mal. No sé si sabes que en la palabra de Dios nos enseña que hay diferentes grados de vida. ¿Te sabía eso?
y que hay diferentes grados de muerte, sí. No se pierda esto, si no la pieza del final no va a entrar, ¿eh? Alfredo, ¿una piedra tiene la vida de una planta? Héctor, ¿y una planta tiene la vida de un animal? ¿Una planta tiene la vida de un animal? Y Fernando, ¿un animal tiene la vida de un ser humano? Y ahora cuando llegamos al ser humano, en el ser humano, cuando el ser humano es incrédulo, ese ser tiene cuerpo y alma, pero no tiene el Espíritu de Dios. Cuando ese ser es creyente, y hablo de creyente en nuestro Señor Jesucristo, ese ser tiene alma, tiene cuerpo y tiene el Espíritu de Dios. Y así como dice Santiago que el cuerpo del hombre sin espíritu minúscula, sin alma, está muerto, así un hombre sin el Espíritu de Dios, aunque camine para Dios, está muerto. Y te digo más, no solo está muerto, hiede. Hiede. Aunque no esté en la caja, hiede. En cuanto a la vida, en cuanto a la muerte, hay 3 tipos de muerte. ¿Cómo? Dice, ya me aterroriza una y ahora 3. Sí, verás. Verás. Mira, la primera muerte que hay y la más fuerte es la espiritual. Por eso digo que hay que venir a la Biblia, no a Frank Sinatra, hay que venir a la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que cada persona, esto parece una contradicción, pero no lo es, que cada persona que nace en este mundo nace muerta. ¿Cómo que muerto? Pero se ha llorado, se mueve las manos, sí. Físicamente se mueve, pero espiritualmente nace muerta. Nace separada del Señor. Porque nace con la marca del pecado original de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La Biblia, Génesis, capítulo 1 y 2. Por eso nos dice toda la Biblia que los hombres, sin la vida de Dios, están muertos. ¿Muertos en qué? En sus delitos y en sus pecados. Que los hombres necesitan un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque están muertos. Necesitan una vida que no está en ellos. Por eso el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó, se hizo vida en un cuerpo físico para darnos a nosotros vida. ¿Y qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo al tomar un cuerpo y venir a esta tierra para darnos a nosotros vida? ¿Enchufarnos a Él como el móvil? No. Había un problema porque la ley del Señor, el propio Señor la respeta. El Señor dijo que la paga del pecado es muerte. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces el Señor tiene un problema con todo nuestro pecado. Y es que Él, como es un Dios 3 veces santo, ni miente ni juega con su palabra. Ni puede levantar la alfombra y barrer nuestros pecados debajo. No. Esos pecados hay que pagarlos. Y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y ahora aquí es cuando aparece Dios en la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Heme aquí, yo iré. Y viene el justo a morir por los injustos. El Cordero de Dios sin mancha ni pecado se hace pecado para que Dios, su justicia, que no la pueda saldar, diga, alguien ha pagado por todos nuestros pecados. ¿Quién? Una víctima pura y santa, el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo en la cruz muere, no por mis problemas, sino por la raíz de mis problemas, por nuestros pecados. Pecado en griego significa amartía, separación. El pecado nos separa de Dios. Y separados de mí,
nada podéis hacer. Entonces yo tengo un problema, yo no puedo nacer de nuevo, yo no puedo. Nicodemo pensó que nacer de nuevo era volver al vientre de su madre, pero eso hubiera sido algo físico, y damos gracias a Dios porque no lo intentó. Pero yo no puedo darme un corazón nuevo, porque el corazón que me pide Dios no es ni siquiera el del trasplante. Es un corazón puro, es un corazón santo. Entonces, Dios me pide algo que yo no puedo hacer. Pero Dios no es injusto, porque si yo tengo una hipoteca y que ahora me he arruinado y no la puedo pagar, seguro que cuando vas al banco te dicen, bueno, si usted no la puede pagar, pues ¿qué va a ser? Aquí no hay problema, pues no pague. ¿Te dicen eso en el banco? O pagas o al talego. O pagas o a la cárcel. No, pero oiga, yo no he robado a nadie, a mí me dejaron sin trabajo, o a mí me estafaron, pon que es verdad. O pagas, Paco, o qué. Si una persona va manejando en estado de ebriedad del alcohol y mata a alguien, yo no lo quería hacer. Yo es que no estaba bien. Bueno, pues oye, un mal día lo tiene cualquiera, ¿verdad? Estoy hablando de las leyes de este mundo, ¿no? Y ahora digo, no, pero es que Dios es bueno. Pero mis hermanos, me parece que nosotros decimos que cuando Dios es bueno pensamos que Dios es tonto. Y Dios es bueno, ¿sabes por qué? Porque es justo. Porque Dios podría ser bueno, Raúl, si fuera injusto. De ninguna manera. Justamente porque Dios es bueno, no puede decir que lo injusto es justo. Porque Dios es santo, no puede decir que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. No. Entonces, porque Dios es bueno y porque es justo, en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cuál? ¿Que Dios estaba pidiendo a los hombres cuentas por sus pecados y por sus delitos? Y que su Hijo, el Señor Jesucristo, ha dicho, yo pagaré por todos aquellos que tienen que ser tu pueblo. Nacemos muertos espiritualmente, nacemos muertos en nuestros pecados. Nosotros no podemos cambiarnos, nosotros no podemos darnos un corazón, pero aquí viene el hermano Ramiro. Y yo no puedo darte un nuevo corazón, pero sé dónde los hacen. Pedid y se os dará. Buscad, llamad, y al que a mí viene, y hay más deseos, si se puede decir así, en Dios de perdonarnos, que nosotros de ir a Él a buscar perdón. Y hay más fiesta en el cielo por uno que se arrepiente, que por 99 que dicen yo no necesito médico. El camino es el de la humildad. El camino es decir, ya llevo años a mi manera y me parece que es que es igual si tengo plata o no la tengo. Porque aunque haya plata, dice la Biblia, que es mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. No es lo que tienes, es cómo te lo comes. ¿Te lo comes en paz? ¿O nos lo comemos rabiando como los perros que están mirando uno al otro? ¿Nacemos muertos espiritualmente? ¿Me estáis siguiendo, no, hermanos? Amén. Porque para mí es un sufrimiento mientras preparo todo esto de cómo les diré, cómo les diré, cómo les diré. Pero no te acuerdas que el Señor ha abierto el grifo y yo me estoy mojando debajo de él. Nacemos muertos espiritualmente. Primera muerte. Nacemos muertos espiritualmente y empezamos a vivir en esta tierra. Y llega un momento en esta tierra que tienes fecha de caducidad. Aquí no se queda nadie. Llega un momento que tu corazón, tus pulmones dejan de latir. Y aquí te vas. Bueno, pues si llega el día que tu corazón deja de latir, físicamente,
Y cuando ese cuerpo físico dejó de latir, ese cuerpo también ya vino muerto espiritualmente a esa tierra. Y ese cuerpo no se ha arrepentido de sus pecados. Ese cuerpo no ha implorado la misericordia del Señor. En ese cuerpo no ha habido arrepentimiento y fruto de arrepentimiento. En esa vida y en esa persona no ha habido un cambio de las tinieblas a la luz. Si en ese cuerpo no ha habido una regeneración y una conversión, viene la muerte eterna. Naces muerto espiritualmente, mueres físicamente, y si en esos años que pasan uno no ha venido al Señor, se va como vino, muerto espiritualmente. Y de aquí, nadie se tiene que ir muerto espiritualmente, porque el Señor habla para que haya vida. El Señor no tiene ningún gozo con que nadie se pierda. El Señor con lo que tiene gozo es con que vengamos a Él. Termino. El Señor, por favor, perdón. Yo soy la resurrección. La vida estaba en el Hijo. El Hijo es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. El Señor Jesucristo es el camino, y las palabras que habla la vida son espíritu y son vida. Y sus palabras son vida eterna. Y ahora Él dice, yo soy la resurrección y la vida. La vida es el poder que sustenta la existencia, para decirlo de alguna manera. La vida es lo que ahora mismo está sustentando que estemos aquí respirando, atentos, latiendo nuestro corazón. Pero la resurrección es un poder mayor que la vida. Porque la resurrección puede con el ataque de la muerte, y la resurrección vence a la muerte con la muerte de la muerte. ¿Sí? Estamos vivos, viene un ataque, muertos. Pero resucitar quiere decir que aquel muerto... Por lo tanto, la resurrección es mayor que la vida. ¿Y qué problema hay? Yo soy la resurrección y la vida. Nuestro Señor Jesús no solo es la vida, Él también es la resurrección. La muerte no ha podido retenerle, porque el Señor Jesús es Dios, y Dios no puede morir. Y porque Él es la resurrección y la vida, Él puede dar vida a todos los que vienen a Él. El Padre le ha concedido que todos los que vayan a Él tengan vida en el Hijo. En el Hijo está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y termino. Pablo dice algo en Filipenses 3:8 que alguna vez habremos escuchado todos. Nosotros sabemos que Cristo es la vida y que Cristo empieza a vivir en nosotros cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? Pero el nuevo nacimiento, el tener la vida de Cristo, solo es el principio. Hay que seguir adelante. Por eso dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y Pablo no hace el error que hizo aquí a Marta. Ya el poder de resurrección el día que... No. Cristo no será. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí también.
¿Qué quiero deciros con esto, mis hermanos? Estoy terminando, voy a soltar algo muy fuerte, ¿eh? Esto nos enseña en las universidades. Esto se puede enseñar en un hogar. Esto lo puede enseñar un padre, un hijo, un maestro, un alumno, donde esté moviéndose el Espíritu de Dios. Y no penséis que soy ningún iluminado, ¿eh? Sino que tengo luz, la misma que tienes tú, la palabra del Señor. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Y en tu luz veremos la luz. ¿Te has parado a pensar alguna vez fríamente en muchas de las luchas que tenemos a diario todos los que estamos aquí? Circunstancias, problemas, aflicciones, persecuciones, que nos provocan, no os perdáis, sufrimiento, angustia, miedo, ansiedad, impotencia, amargura, dolor, ira. ¿Sabes por qué? No, hombre, porque no puedo pagar. No, porque he tenido una muerte en mi familia. Sí, pero hay una parte que es natural en eso. Somos seres humanos. Pero vamos a la raíz. Vamos a la raíz. ¿Sabéis por qué todas estas angustias, pánicos, sufrimientos, dolores, enfermedades, nervios, dolor, nos atacan de esta manera y nos humillan de esta manera y son como una amenaza? Porque huelen a la muerte. Son pequeños anticipos de la muerte. Son familia lejana de la muerte, son familiares de la muerte. Y estamos hechos, y fuimos hechos, no para morir. Dios nos creó para vivir. No con opiniones, no según las modas que cambian. Lo que está detrás de todas estas situaciones es que la palabra de Dios enseña que la muerte es un gran poder. Un poder tan grande que no hay ser humano que pueda escapar de ella. Ricos, pobres, cultos, incultos. Sabios, príncipes, reyes, mendigos, niños, ancianos, mayores, nadie escapa del lazo de la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña que la muerte hace un lazo sobre el ser humano. Pone temor. Y a través de ese temor nos esclaviza. Jesús es la resurrección y la vida. Alabemos al Señor, porque ayer puede estar con una persona que nos pasamos la primera hora de nuestro ratito de conversación oliendo la muerte todo el rato. Oliendo la muerte, amenazas, traiciones, murmuraciones, odios, celos, contención, malicia. ¿Quién quiere esto? Nadie.
Pero es que el segundo ratito de la charla fue que pudimos ver que en este mismo recipiente donde estaban todas estas víboras, pudimos ver cómo Dios estaba glorificando. Pudimos ver que si la ayuda no viene de aquí, la ayuda vendrá de allá. Que quiere atacar la muerte, pero hay resurrección. Que caerán estos, el Señor levantará a los otros. Que se cierra el camino, para que veas cómo se abra el otro. Que no te ayudan los que esperabas, para que veas que los que nunca habías esperado correrán a ti. Pero claro, cuando la estamos pasando, ¿no? ¿Qué tuvieron que vivir Lázaro, Marta y María cuando vieron a su hermano resucitado, mis hermanos? Quizá hubo que pararlos porque se hubieran comido al Señor y en carne viva. Tú sí que nos amas. Tú sí que nos amas, Señor. Perdona si en mi corazón ya está todo perdonado, porque cuando me mandaste la noticia también vi el escáner de tu corazón. Él sabe todas las cosas. Esto es lo más grande, ¿no? Que nosotros, sabiendo quién somos, hay momentos que no nos atrevemos a mirarnos al espejo, nosotros. Y Dios, que es el único que nos conoce verdaderamente, nos ama. Y por si fuera poco, resulta que nos quiere usar en esta obra de resurrección. Porque ¿sabéis cuándo terminó la resurrección de Lázaro? ¿Cuándo terminó? Cuando salió de la tumba. ¿Cuándo terminó? Cuando dijo, desatadle y dejadle ir. Porque por mucho que te resuciten, si te resucitan con un sudario en la cabeza y todo envuelto en vendas, ¿dónde vas? Y no fue el Señor el que quitó las vendas a Lázaro. No fue el Señor el que quitó la piedra del sepulcro. Y lo podía haber hecho Él, bastaba dar su palabra. Pero el Señor a nosotros, el Señor a su iglesia, la llama a colaborar para que seamos instrumentos a través de los cuales el Señor libere a muchas personas, mis hermanos. Para que a través de nosotros el Señor quite muchos sudarios y quite muchas vendas. Porque las personas están atadas. Pero no lo pueden ver porque van con sudario también, y el sudario es una capucha. Por eso nosotros, que no somos más que ellos, sino Dios es más en nosotros. Somos la luz y la sal. Porque nosotros podemos ver lo que ellos no ven, no porque somos más listos, sino porque su gracia ha venido sobre nuestra vida. Entonces, si hemos recibido de gracia, el Evangelio es dar de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Y qué mérito hay? Ninguno. Mérito ninguno, pero bendición una muy grande. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un amigo, y os hablo de vida normal, Tengo un amigo que se llama Paco y que lleva una ambulancia. Y jugaba con él al tenis. ¿Vosotros no sabéis cómo venía Paco al tenis? El día que había subido a un casi muerto en la ambulancia, lo dejaba en Juan 23, lo entraban al quirófano y salía el capitán de los médicos y le decía, ¿quién ha traído a este hombre? ¿Cómo se llama usted? Francisco. Francisco Díaz. Señor Francisco, sepa que si usted lo hubiera traído un minuto más tarde, se muere. ¿Sabéis cómo se pone aquel hombre cuando el médico le dice eso? ¿Sabéis cuándo se recupera el enfermo? Se pone delante de la ambulancia para abrazarle, aunque le te corra el peligro de atropellarle otra vez. Se pone delante de la ambulancia para abrazarlo, porque usted me salvó la vida. Y estamos hablando de lo físico, ¿no?
Pues el Señor nos ha dado vida y vida eterna, y el Señor es la resurrección. Muchas gracias por vuestra atención.